En el instante en que el niño llamado Elian dio el último paso fuera de la aldea que lo había expulsado sin miramientos, el mundo pareció ensancharse ante él con una vastedad que jamás había imaginado, un valle interminable extendiéndose como un océano de tierra y viento que lo invitaba a perderse en sus secretos más profundos. Y mientras avanzaba con un hatillo raído colgando de su hombro y el corazón latiendo entre la rabia y el miedo, entendía que aquella noche no solo marcaba su destierro, sino el comienzo de algo que ni siquiera las voces crueles de quienes lo echaron podían anticipar, porque la verdad escondida más allá del valle era tan antigua y peligrosa que había dormido durante generaciones esperando que alguien como él, alguien ignorado, rechazado y forjado en la soledad, fuese lo suficientemente desesperado para cruzar esos límites prohibidos. Y mientras el sol descendía entre montañas que parecían guardianes silenciosos, Elian recordaba las palabras que sellaron su destino: no hay lugar para ti aquí. Una sentencia que le quemó más que el frío viento, obligándolo a avanzar con pasos tambaleantes por senderos cubiertos de pasto alto que susurraba historias perdidas, y con cada metro recorrido, el eco de la aldea quedaba atrás como un sueño roto, permitiéndole escuchar por primera vez los rumores del valle, un murmullo extraño que no provenía del viento ni de ningún animal conocido, un susurro casi humano que parecía llamarlo por su nombre, algo que no debería ser posible, algo que lo estremeció hasta la médula, llevándolo a caminar más rápido, casi tropezando, con la esperanza absurda de que quizá al final de aquel valle encontraría un techo, una choza abandonada, una roca hueca, cualquier rincón que pudiera servirle de refugio aquella noche, pero mientras avanzaba, la luz se extinguía y el cielo adoptaba un tono violáceo que daba todo un aire sobrenatural, como si el mundo entero se preparara para revelar algo prohibido, y justo cuando Elian comenzaba a perder las esperanzas, una estructura oscura apareció en la distancia, no una casa propiamente dicha, sino una especie de torre solitaria construida de piedra negra, tan antigua que sus bordes estaban consumidos por el tiempo y el olvido, y sin embargo, allí estaba, resistiendo, invitándolo a acercarse, a pesar de que el aire alrededor de la torre era más frío, casi glacial, y el susurro que había oído antes ahora se hacía más claro, más insistente, como si proviniera del interior mismo de la estructura. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, pero el hambre y el cansancio pesaban más que el temor, así que empujó la enorme puerta de madera que crujió con un gemido que resonó en todo el valle, y al entrar, descubrió que la torre no estaba vacía, sino llena de símbolos tallados en las paredes que parecían moverse cuando los miraba directamente, como si respiraran, como si lo observaran, y entre esos símbolos, uno en particular brillaba débilmente, un círculo rodeado de líneas entrelazadas que formaban una especie de sello, un sello prohibido cuya energía vibraba en el aire. Elian, aunque ignorante de todo conocimiento arcano, sintió de inmediato que aquello no debía tocarse, que algo terrible podría despertar si rompía el silencio que envolvía ese lugar, pero fue en ese momento cuando el susurro se transformó en una voz nítida, una voz antigua, cansada y poderosa que pronunció su nombre con una claridad imposible: Elian, ha llegado, el niño. Retrocedió, su respiración acelerada, su mente buscando explicaciones racionales que no existían, y mientras las sombras de la torre parecían agitarse como si celebraran su llegada, comprendió que su expulsión no había sido una desgracia al azar, sino el primer paso hacia un destino del que nadie había querido hablarle, un destino que aquellos mismos aldeanos temían, un destino que ahora lo había alcanzado en medio de la oscuridad del valle, donde el techo que había buscado se convirtió en él. Portal hacia un secreto prohibido que cambiaría su vida para siempre y que atraparía también a todos los espectadores que siguen esta historia, recordándoles que cada me gusta y cada suscripción permite que estas historias sigan creciendo, viajando y encontrando nuevos corazones que, como Elian, buscan un lugar al que pertenecer en un mundo que intenta expulsarlos. Cuando Elian despertó dentro de la torre al amanecer, con el cuerpo entumecido por el frío y la mente aún atrapada en el eco de aquella voz que lo había llamado desde la oscuridad, comprendió que la soledad del valle no era un simple vacío geográfico, sino un espacio donde el tiempo, la memoria y lo imposible se entrelazaban para dar forma a cosas que los humanos habían decidido olvidar hacía siglos, y a medida que se incorporaba con los músculos doloridos, vio que los símbolos tallados en las paredes habían cambiado de posición durante la noche, como si hubieran estado desplazándose en silencio mientras él dormía, formando un nuevo patrón que ahora rodeaba el sello central, que brillaba con un resplandor tenue similar al de una luna escondida. Un impulso extraño y casi magnético lo obligó a acercarse, sintiendo como el aire vibraba con una energía que le erizaba la piel, y apenas rozó el borde del círculo con la punta de los dedos, un estruendo sacudió la torre como si un corazón gigantesco hubiese despertado debajo de la tierra, haciendo temblar las paredes y levantando polvo ancestral que ascendió en espirales hacia lo alto, revelando algo que había permanecido oculto en las sombras, un pasadizo secreto,
estrecho y profundo, que descendía en espiral hacia las entrañas mismas del valle. Elian dudó por un instante, pero la voz volvió a resonar, más clara, más cercana, como si estuviera a solo unos metros de distancia, pronunciando su nombre con un tono que mezclaba súplica y autoridad. Elian, ven, y aunque su instinto gritaba que huyera, algo dentro de él, quizá la herida que había dejado, el rechazo de su aldea, quizá la necesidad de demostrar que valía más de lo que otros creían, lo impulsó a descender, apoyando la mano en las paredes frías mientras bajaba por los escalones irregulares que parecían haber sido tallados por manos no humanas, manos demasiado grandes y demasiado antiguas. El pasadizo se volvía más oscuro a cada vuelta, pero una luz azulada comenzó a emanar desde abajo, un brillo que palpitaba como una llama líquida y que terminó guiándolo hasta una cámara gigantesca oculta bajo la torre, un espacio tan vasto que su techo se perdía en la penumbra, iluminado únicamente por corrientes de energía que fluían como ríos suspendidos en el aire, convergiendo en un punto central donde una figura encapuchada estaba arrodillada, sus manos extendidas sobre un pedestal de piedra negra. La figura alzó la cabeza al escuchar los pasos de Elian, y aunque su rostro estaba cubierto por un velo oscuro, su voz, profunda y milenaria, se expandió por toda la cámara. Como un trueno contenido, te preguntan por qué fuiste expulsado, pero no fue castigo, fue protección. Elian sintió un nudo formarse en su garganta, una mezcla de temor y confusión, pero antes de que pudiera hablar, la figura continuó, explicando que en su sangre dormía un legado olvidado, un vínculo directo con el sello prohibido que había sido creado para encerrar una fuerza que, de liberarse, podría desatar un desastre capaz de devorar no solo el valle, sino todas las tierras más allá de las montañas, y que la aldea, aunque ignorante de la verdad, había sentido la presencia de ese poder, temiéndolo, rechazándolo, sin imaginar que su expulsión lo conduciría exactamente al sitio donde debía estar, el corazón del secreto milenario. Mientras la figura hablaba, el pedestal comenzó a resquebrajarse, dejando escapar filamentos de luz que se retorcían como serpientes luminosas, y la voz urgió a Elian a acercarse, asegurando que solo él podía reforzar el sello antes de que se rompiera por completo. Pero cuando el niño extendió la mano para hacerlo, un rugido estremeció la cámara. Una fuerza oscura surgió desde el pedestal, rompiendo las cadenas de energía que la contenían y tomando forma ante ellos, convirtiéndose en una criatura hecha de sombra líquida, con ojos como brasas que ardían con odio antiguo. Elian retrocedió aterrado, pero la figura encapuchada le gritó que no huyera, que el poder del valle respondía a su espíritu, no a su fuerza física, y en ese instante el niño sintió como algo despertaba dentro de él, una corriente cálida que recorrió su pecho, sus brazos y sus manos, y cuando alzó la mirada, vio que la luz del sello comenzaba a reflejarse en su piel, envolviéndolo en un aura que crepitaba como fuego celestial. La criatura se lanzó hacia él con un chillido que rompió el aire, pero Elian, impulsado por una valentía que ni él sabía que poseía, levantó ambas manos, y la energía que salió de ellas iluminó la cámara con un resplandor tan intenso que hasta las sombras más viejas retrocedieron, retorciéndose y gritando mientras eran empujadas de regreso al pedestal, que comenzó a cerrarse con un estruendo, sellando nuevamente la oscuridad en su prisión eterna. Exhausto, Elian cayó de rodillas, jadeando mientras la figura encapuchada se acercaba y por primera vez, retiraba el velo de su rostro, revelando los ojos de una mujer de edad indefinida, con un brillo ancestral que parecía contener siglos de sabiduría, y con una voz ahora suave le dijo que había cumplido con el destino que muchos antes de él habían fallado, que su soledad no había sido un castigo, sino el camino que lo había preparado para enfrentar la oscuridad. Elian, entre lágrimas silenciosas, sintió por primera vez que pertenecía a algún lugar, no por obligación, sino por propósito, y mientras la cámara comenzaba a desvanecerse en luz, supo que su viaje apenas comenzaba y que quienes escucharan su historia, quienes la acompañaran, podrían seguir descubriendo secretos antiguos mientras este canal siga creciendo con cada me gusta y con cada suscripción que permite que historias como esta continúen iluminando incluso los rincones más oscuros del mundo.